La vez pasada vimos teoría, ¿no? Vimos teoría sobre los postulados de Dalton. ¿Cuáles fueron los postulados de Dalton en un inicio y en base a los conceptos actualmente conocidos, cuáles tienen validez y cuáles ya no, ¿no? Vemos también conceptos como un átomo, un elemento y un compuesto, ¿sí? No alcanzamos a leer el descubrimiento del electrón, ¿verdad? No. Así que para eso me va a ayudar Amanda a leer el primer párrafo. A inicios del siglo XIX, algunos científicos realizaron experimentos para descomponer sustancias, utilizando la energía eléctrica, entre ellos Huxley y David, quien logró determinar la existencia de 5 elementos químicos, hasta ese momento desconocidos. Sugirió que los elementos se encuentran unidos por fuerzas de naturaleza eléctrica. Posteriormente, Michael Faraday estudió la relación entre la cantidad de electricidad y la masa de la sustancia descompuesta y formuló las leyes que llevan su nombre. Adicionalmente, realizó los primeros estudios sobre la descarga eléctrica en gases dentro de los tubos, los cuales tenían sellados en sus extremos placas metálicas llamadas electrodos. Encontró que si el tubo estaba lleno de gases, no se producía flujo de corriente eléctrica, puesto que el aire es un mal conductor, pero si se evacuaba el aire, se producía una incandescencia en el ánodo. Muy bien. Esto ya lo vamos a explicar mejor con un video, ¿no? Porque pasa que para que la corriente eléctrica en un gas pueda fluir mejor, bueno, dentro de un tubo pueda fluir mejor, debe de haber un sellado al vacío, ¿no? Debe haber un sellado al vacío que, por ejemplo, si ustedes ven los focos, ¿sí? Prácticamente es eso, es una bombilla, ¿ya? Dice, en los años siguientes, investigadores como Plücker y Crookes, o Crookes, como lo quiera llamar, establecieron algunas propiedades de estos rayos, a los que llamaron catódicos, por emerger del cátodo y dirigirse hacia el ánodo. Cátodo, ¿a qué le suena? Cátodo, a catión, ¿verdad? Y ánodo, a anión. Entonces, cátodo es cuando va de la parte positiva hacia el ánodo, que es la parte negativa, ¿no? Podemos ver la imagen. No, al revés. Ánodo desde la positiva. Mira, aquí hay un tubito donde se crea el vacío, se succiona el aire que está dentro del tubo, y de esta manera, mediante estas dos placas, las partículas pueden viajar de lado a lado. Ya lo vamos a ver en un video, ahí se va a entender mejor. Y aquí los enunciados, por ejemplo, dice, los rayos catódicos son emitidos desde el cátodo al ánodo. Los rayos se prolongan en línea recta. Los campos eléctricos y magnéticos desvían los rayos catódicos del mismo modo como lo harían las partículas negativas. Y la naturaleza de los electrones es siempre la misma independientemente del material del cátodo, tipo de gas residual que se encuentre presente en el tubo y del tipo de conductores metálicos para conducir la energía eléctrica. Ya, ¿qué es lo que quiere explicar aquí, por ejemplo? Da igual el material que nosotros tengamos aquí. Da igual. Siempre las partículas se van a comportar como si tuviese una carga negativa. En ese inicio recuerde que no se sabía del electrón. Se pensaba que el átomo todavía era una partícula entera. Una partícula donde la carga negativa y la carga positiva estaba dentro del núcleo. Por ejemplo, no sé si acá abajo haya una
una imagen, acá. Por ejemplo, aún se pensaba que el átomo mantenía el modelo de Thomson. Pero vamos a ver el experimento del tubo de Crookes. ¿Sí? Para que se entienda mejor. Estén atentos. Los rayos catódicos. El estudio de las descargas eléctricas en gases adquirió a finales del siglo XIX una importancia insospechada cuando ayudó a establecer una relación entre la hipótesis atómica de la materia y los principios del electromagnetismo. Se descubrió que al aplicar una diferencia de potencial de varios miles de voltios entre dos electrodos en un tubo de descarga relleno de un gas enrarecido, se producían destellos luminosos que se propagaban a modo de rayos entre los electrodos del dispositivo. Estas radiaciones se llamaron rayos catódicos porque siempre viajaban desde el electrodo negativo, cátodo, al electrodo positivo, ánodo. Thomson comprendió a través de su análisis: los rayos catódicos se desplazan en línea recta. Los rayos catódicos parten del polo negativo, de ahí el nombre catódico. Los rayos catódicos son partículas negativas que poseen masa. El electrón. Para estudiar las propiedades de los rayos catódicos, Thomson creó un dispositivo formado por un tubo de vacío en cuyos extremos se situaban dos electrodos metálicos, a los que se aplicaba una diferencia de potencial elevada. Los rayos que emergen del cátodo, rayos catódicos, al pasar por un campo eléctrico, placas cargadas, presentan una desviación hacia el polo positivo. Dicha desviación se veía reflejada sobre la pantalla fluorescente. Thomson demostró en 1897 que estos rayos estaban formados por una corriente de partículas cargadas negativamente que llamó electrones. De este descubrimiento dedujo que el átomo debía ser una esfera de materia cargada positivamente en cuyo interior estaban incrustados los electrones. Modelo atómico de Thomson. La identificación por J. Thomson de partículas subatómicas cargadas negativamente, los electrones, a través del estudio de los rayos catódicos y su posterior caracterización, le llevaron a proponer un modelo de átomo que explicara dichos resultados experimentales. Se trata del modelo conocido informalmente como el pudín de pasas, según el cual los electrones eran como pasas negativas incrustadas en un pudín de materia positiva. Pregunta. Respecto a los rayos catódicos podemos decir: alternativa A, tienen carga positiva. Alternativa B, no poseen masa. Alternativa C, poseen carga negativa y masa. Alternativa D, fluyen desde el ánodo al cátodo. Alternativa E, no poseen carga. ¿Alguien que responda a eso? ¿Cuál sería la alternativa correcta? Hola. Hola. Sería la A. La ¿No? C. La C. La C. Yo La creo C. que la La C. C. Correcto, la C. ¿Por qué? No tienen carga positiva. Si estamos hablando del electrón, estamos hablando de carga negativa, ¿verdad? ¿Sí? Otra cosa, no fluyen del ánodo al cátodo, es del cátodo al ánodo, El ¿verdad? cátodo al átomo. Ajá. ¿Ya? Muy bien. No poseen masa. Bueno, sabemos que el electrón sí posee masa, aunque sea mínima. También Y también dijo que el cátodo posee masa. Sí posee masa. no, el electrón, no el cátodo. El cátodo se le llama a Ya. este punto. ¿Sí? A este punto donde parten las partículas. Y la partícula hace este recorrido. Una pregunta, ¿por qué ustedes creen que... Déjenme ver si... No poseen carga.
masa, carga negativa. También. Miren aquí algo. Se da cuenta que va en línea recta, ¿verdad? Va desde el cátodo al ánodo en línea recta. Pero no sé si... Déjame buscarlo. Aquí. Estados experimentales. ¿Por qué cuando se introduce este material, estas dos placas, cuando se introducen estas dos placas, por qué ahora el rayo hace una curva hacia abajo y no va en línea recta? Según su conocimiento en física y en química, ¿por qué ustedes creen que sucede eso? Por la masa, que es el peso, ¿no? No, La carga negativa. sí, pero ¿en relación a qué? Algo tiene que ver las cargas, pero ¿en relación a qué? Aquí digamos está comenzando de una carga negativa y se le aumenta negativa y positiva, entonces va a tener más carga negativa. No. Imagínense dos imanes, ¿verdad? Imagínense que lo que va aquí va cargado negativamente, tiene carga negativa, y estos son dos imanes. Imaginemos como que si fuesen imanes. Una parte positiva y una parte negativa, ¿verdad? ¿Qué sabemos nosotros de la ley de atracción? Que dos cargas positivas se repelen, dos cargas negativas se repelen, pero cargas diferentes se atraen, ¿verdad? Entonces, si nosotros sabemos que este rayo es negativo, ¿qué es lo que va a pasar si se topa con este negativo? Lo va a repeler, ¿verdad? Es decir, lo va a intentar empujar hacia abajo. ¿Y qué va a pasar con este positivo? Lo va a traer, es decir, también lo va a intentar traer hacia abajo. ¿Se entiende? Mientras que el negativo lo va a intentar repeler, es decir, como que lo empuja hacia abajo, el positivo lo va a intentar atraer, es decir, como que lo jala hacia él. Por eso es que no vaya en línea recta, sino que al ser influenciado por este campo magnético, la partícula ya se desvía, ¿sí se da cuenta? Hace ese movimiento que le estoy diciendo. Este lo empuja y el de acá lo atrae. Por eso es que se va hacia abajo. ¿Qué pasaría si la carga negativa estuviese abajo y la carga positiva arriba? ¿Qué pasaría? ¿Dónde terminaría el rayo? Para arriba, pues. Disculpe. La curva sería para arriba. Exacto, muy bien. Si la carga positiva estuviese arriba, en cambio lo iba a traer hacia arriba, ¿verdad? Y si la carga negativa estuviese abajo, lo está empujando hacia arriba también. Entonces, como bien lo dice Amanda, creo que es la que me está respondiendo, el rayo terminaría arriba. ¿Sí? Muy bien. Yo creo que acá en el video ya no hacen más preguntas, ¿o sí? Vamos intentando responder las preguntas del video, ¿ya? En esta cápsula aprendiste. Thomson trabajó con tubos de descarga y comprobó que los rayos catódicos presentan masa y carga negativa. A partir de sus estudios de la materia, Thomson formuló un modelo atómico conocido como el modelo de pudín de pasas. En el modelo atómico de Thomson, el átomo es concebido como una masa cargada positivamente, donde los electrones con carga negativa se encuentran dentro de esta. Muy bien. Bueno, no lo da a entender, pero acá yo tengo otro videito que vamos a revisarlo también. Porque eso es lo bueno de esta materia, ¿no? Nos deja ser un poquito más didáctico a los profesores, mantener los profesores en las aulas, por ejemplo. Aquí hablamos sobre el experimento del tópico. Ya, muy bien. Aquí lo voy a explicar. Yo lo voy a explicar porque al parecer el video es mudo. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos el cátodo, ¿verdad? Debe estar conectado obviamente a una batería. En el caso de los focos, una luz eléctrica. Está la parte, por aquí salen los electrones, ¿verdad? Por aquí sale. Pasaba del cátodo al ánodo.
y las partículas se iban por aquí y pasaban por un campo magnético. Si ustedes ven abajo está la placa positiva y arriba la placa negativa. ¿Ya? Lo que ustedes ven al fondo es una laminilla de oro en este caso, ¿sí? Es una lámina de oro. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Pasaban los rayos catódicos, ¿y qué se veía en la placa? Se veía que ciertas partículas se iban hacia arriba, se veían ciertas quemaduras aquí. Imagínense que aquí usted ve un punto negro. Se veía que ciertas partículas iban rectos, es decir, aquí en medio, no eran afectados por el campo magnético, y que otras partículas terminaban en la parte inferior. ¿Sí? Entonces se veía este comportamiento de las partículas al pasar por el campo magnético. ¿Qué se pudo deducir allí? ¿Ya? ¿Qué se pudo deducir allí? Recuerden que en un inicio, ¿qué pasaba? Thomson indicaba que los electrones se encontraban dentro del núcleo, lo que se hablaba de pudín de pasas, ¿no? Si ustedes se imaginan un pudín de pasas, las pasas están sobre la masa. Con este experimento queda demostrado, primero que el átomo no era indivisible, porque en un inicio se pensaba que el átomo era indivisible, es decir, que no se podía dividir. Aquí queda demostrado lo contrario. ¿Por qué? Mi pregunta es, si usted ya conoce, obviamente, usted ya conoce que el átomo tiene electrones, tiene protones, tiene neutrones, usted ya lo conoce. Mi pregunta es, en el punto A, en el punto B y en el punto C, ¿qué partículas quedan de las que le acabo de decir? ¿Qué partícula queda en el punto A? ¿Qué partícula queda en el punto B? ¿Y qué partícula queda en el punto C? Un punto en el examen para que me lo diga. De forma correcta. Levante la mano primero. Pregunte de nuevo. A ver, Amanda. Espérese un momento. A ver, Según su razonamiento, Amanda, ¿qué partícula queda en el punto A? ¿Qué partícula queda en el punto B? ¿Qué partícula queda en el punto C? Sabiendo que esta placa tiene una carga negativa y esta placa una carga positiva. a ver, en el A quedaría la partícula positiva, porque él está girando para arriba. En la B ¿Cuál partícula quedaría... es esa? ¿Cuál partícula ¿Ah? es esa? ¿Cuál partícula es esa? Está hablando de la que es ¿Protón, neutrón o electrón? Eso le estoy preguntando. Ah, ya. ¿Protón, neutrón o electrón? Protón. Arriba quedaría protón, en medio quedaría neutrón y abajo quedaría electrón. Muy bien. Un punto para Amanda en el examen. Sí, correcto, es así. Justo lo que yo iba a decir. Tal como lo dijo Amanda. Tal como lo dijo Amanda. Los átomos pasaban por aquí, ¿verdad? Y al ser afectados por este campo magnético, lo que habíamos dicho anteriormente, ¿verdad? Como esta es una carga negativa, dígame qué haré. Nada. Es que llora Keren porque no ganó ahí el juego. A ver, como esta es una carga negativa, va a atraer a los positivos, ¿verdad? Entonces, como atrae a los positivos, el protón hacía este movimiento. ¿Ya? Recuerden que estos son rayos a gran velocidad, ¿no? Más o menos como funciona la televisión. Solo que en la televisión se refleja en un prisma. Bueno, en la televisión de antes, ¿no? Ahora, los neutrones, como no tienen carga, no eran afectados por ninguno de los dos campos, ¿verdad? Entonces, como no tienen carga, los neutrones pasaban de largo, sin ser afectados por el campo magnético. Y acababan en el punto B. Mientras que los electrones, disculpe, los electrones, al tener carga negativa, son atraídos por la placa positiva, ¿verdad? Entonces, como son atraídos, hacen una especie de curvatura. Muy bien. ¿Sí? Y así es como funciona. Así mediante experimentos, es que se van descubriendo distintas cosas. Obviamente, mire, que el mismo experimento ayudó a descubrir el electrón, ¿sí? Ayudó a descubrir el electrón, y luego ayudó a descubrir que el electrón se podía dividir, porque tenía 3 partículas. ¿Ya?
Ahí vamos revisando el video para ver qué otras cosas nos presentan. Bueno, en fin, los enunciados, ¿no? Cosas que ya habíamos hablado. Me gustaría que ustedes vieran esto. Esto me gustaría. Ojalá que sea un video de un laboratorio, porque siempre he pensado yo que quizás algo que tenemos de malo nosotros, que no tenemos un laboratorio para ver todas estas cosas. Horizontal con uno de salida para eliminar el aire. Este ya es Y lo más uno real, importante, ¿no? una placa negativa a cátodo y un terminal positivo el ánodo. Ya, él me imagino que ya lo explicó, aquí ha puesto, ¿no? El negativo y positivo, cátodo y ánodo. Y esto es lo que le indicaba, ¿no? Esto es para sellar al vacío, es decir, retirar todo el aire que está atrapado mediante una máquina. Obviamente ustedes ya a su edad me imagino que saben lo que es un sellado al vacío. Es decir, se retira todo el aire para que no haya interferencia del aire. Entonces, Vamos a prender la fuente de poder, ya está prendida. Aquí tengo yo 5000 voltios, ya ustedes lo lo vean dejaremos. más que nada, porque siempre, Y vamos a prender la máquina del vacío. bueno, no les recomiendo que prueben si hay corriente o no mediante. Muy bien. Se observa muy claro la coloración que el tubo va adquiriendo. Eso observó Crookes, una coloración en el interior del tubo, y a medida que la máquina va trabajando va cambiando la coloración. Pero notemos un detalle, en el cátodo se notan unos diminutos puntitos o partículas que se desprenden del cátodo, viajan formando una especie de vacío de luz y así van hacia el otro lado y son acogidas por el ánodo positivo. Eso hizo Crookes. Él habló de cargas negativas, habló de flujo de cargas eléctricas, trabajó a diferentes presiones. Ese fue el mérito de Crookes. Veamos si es posible apreciar. Ahí sí. Este es un imán muy grande, mírenlo, fuerte. Miren el movimiento. Lo atrae. Miren eso. Esto es espectacular, en verdad. El sur acá. Miren cómo configura esos hilos que se mueven dentro del tubo. Hasta aquí llegó la experiencia de Crookes. Increíble para el mundo científico de ese entonces. Estamos hablando ya a la entrada del siglo XX prácticamente. El tubo de Crookes se lo presentó en 1879. Las coloraciones diferentes de acuerdo a las diferentes presiones y denominó a su... Muy bien. ¿Eso qué les pareció? Ah, O sea, a mí me emocionó. Es que a mí sí me gusta todo este tipo de cosas, ¿no? Y es lo que yo busco en ustedes, que les gusta, que les atraiga. Entonces, ¿qué podemos ver? Es un rayo de luz, ¿no? Por eso que se dice que el átomo se comporta como energía y como masa también. ¿Sí? Pero aquí podemos ver también una representación de lo que viene siendo ya el tubo de Crookes en campo magnético, ¿no? Esto sería lo que nosotros ya vimos acá, ¿no? Lo que vemos acá.
¿Dónde están? Recuerden que esta parte, ¿por qué no la revisamos? Porque esto ustedes ya vienen, la teoría atómica la vienen trabajando desde mucho tiempo ya. Lo que yo quiero es que ustedes entiendan cómo se fue descubriendo cada una de estas cosas. Aquí lo que explicamos en el video anterior, que obviamente al pasar por un campo magnético, las partículas se separaban, ¿no? Y el modelo Thomson. Igual yo les voy a mandar una pequeña tareita para que esto no quede en la nada. ¿Sí? Y aquí el experimento de Rutherford. Este también lo vamos a leer. Este sí lo vamos a leer. Y para eso me va a ayudar Angie. Dígame, Angie. Angie. Bueno, Arelis, ayúdame. Profe, te me llamó. Ya perdió esta oportunidad. Arelis, ayúdame, Arelis. No, profe. Es que no lo escuché bien. Tengo bajito el volumen. A ver, lea, eso es lo que le estaba pidiendo. Ya, yo leo. Para demostrar que el átomo poseía un núcleo, Rutherford. Ay, no. Sí, Rutherford. Espérese. Es que no lo puedo hacer más grande. Rutherford bombardeó una fina lámina de uno con partículas alfa de carga +2. Observado que casi todas las partículas alfa atrasaban la lámina, unas pocas se desviaban de sus trayectorias y otras revocaban este reconocimiento. Lo llevó a proponer que el núcleo del átomo es sumamente pequeño con respecto al tamaño del átomo, más bien por la cual las partículas alfa es fácilmente... Profe, no veo bien, eso está borroso. ¿Borroso? Sí, o es mi internet. Me imagino que debe ser su internet, no sé si a los demás también le pasa. Dice, el núcleo del átomo es sumamente pequeño con respecto al tamaño del átomo, razón por la cual las partículas alfa fácilmente atravesaban la lámina de oro. El núcleo era positivo, razón por la que alguna partícula alfa, al pasar cerca de él, eran repelidas y se desviaban de su trayectoria. Y otro, el núcleo radica prácticamente la totalidad de la masa del átomo. Ya, muy bien. ¿Cómo le explico este experimento? Imagínese lo siguiente. Imagínese que usted en una pared, no una pared, crea una pared de un montón de pelotas de tenis, ¿ya? Sin, que no estén muy juntas, ¿no? Que estén separadas entre ellas. Que estén separadas entre ellas. Imagínese así, una pared llena de pelotas de tenis, pero que estén un poquito separadas entre ellas, o suspendidas en el espacio, ¿ya? Para que no se las imagine pegadas en la pared. Suspendidas en el espacio, una pelota de tenis. Y usted coge una pelota de tenis también y comienza a lanzarlas, ¿ya? Comienza a lanzarlas hacia enfrente, intentando atravesar la pared. ¿Qué va a pasar en muchas ocasiones? Puede que al lanzarla pase directo, justo pase por uno de los espacios que usted deja entre pelota y pelota y pase directo. O puede que en una choque con una pelota, ¿sí? Y se desvíe. ¿Sabe cómo pasa aquí, por ejemplo? Se desviaba, ¿verdad? Sí se pone en el caso que le estoy indicando, ¿verdad? Y en otras puede que choque. ¿Ya? Primero, las partículas, ahora sí hablemos del experimento. Las partículas alfa eran lanzadas desde aquí, eran bombardeadas desde aquí. ¿Y qué pasaba? En la laminilla de oro están los átomos, ¿ya? Aquí recuerde que todavía se pensaba que el átomo era una sola masa.
era uno solo. Era como el pudín de pasas, ¿ya? Aquí, al bombardear esas partículas alfa de carga positiva, ¿qué pasaba? Las partículas pasaban, ¿sí? Las partículas pasaban. Otras se desviaban, ¿sí? Otras se desviaban. Entonces, ¿qué se dedujo de ese tipo de experimento? Que obviamente los átomos dejan mucho espacio entre sí, ¿sí? Dejan mucho espacio. Obviamente cuando hablo mucho espacio estoy hablando de espacio atómico, ¿no? Dejan mucho espacio entre sí y por ese espacio que dejaban entre átomo y átomo pasaban las partículas beta, las alfa, disculpen, pasaban las partículas alfa. Además, se indicó que como las partículas no todas terminaban en el mismo punto, es decir, no todas realizaban la misma línea recta, es decir, en teoría todas debieron haber terminado aquí. Como las partículas se desviaban, se indicaba que ese desvío era provocado por una carga positiva, ¿sí? Por una carga positiva. En este caso era la carga de los protones, ¿verdad? De los protones del átomo de oro. Entonces, como era positivo y positivo, se repelían. Entonces, al repeler, esas partículas se desviaban, ¿sí? Entonces, si el átomo hubiese estado de forma neutra en el núcleo, las partículas todas debían terminar acá. Entonces se dedujo, bueno, como todas las partículas no terminan aquí, sino que son desviadas por una carga, se dice que el átomo está separado entre el núcleo, el electrón está separado del núcleo. ¿Sí? El electrón está separado del núcleo. ¿Por qué? Porque en el núcleo está concentrado toda la masa positiva, toda la carga positiva, disculpe, toda la carga positiva. Y cuál, en ese tiempo ya se había descubierto el protón, se había descubierto el electrón, el neutrón. Entonces, no decían que no estaba todo dentro del mismo átomo como el pudín de pasas, sino que estaban separados. ¿Sí? El núcleo estaba separado del electrón. Aquí se deduce, ¿no? Aquí se deduce. Aquí ya decimos que el núcleo es positivo. No sé si acá abajo nos presente. No, no nos presenta. Pero esto, ¿no? Decimos que el núcleo está cargado positivamente, mientras que los orbitales están cargados negativamente. ¿Sí? Están cargados negativamente. Y todo esto que ustedes ven en celeste es el espacio que ocupa el átomo, pero este es un espacio atómico, ¿no? ¿Se entiende? Es un espacio atómico, es decir, cuando se lanzaban las partículas alfa, se pasaban por aquí. Imagínense que usted está lanzando partículas por su pantalla, del celular o de la computadora, donde esté, y pasa justo por aquí. Entonces, si pasaba por aquí, podía pasar dos cosas, ¿verdad? Iba recto, o si pasaba muy cerca, podía ser desviado por el núcleo del átomo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, fueron así como se fueron descubriendo, fueron mediante experimentos que se fueron descartando ciertos modelos antiguos, para ya quedarnos hoy por hoy, obviamente hay más estudios, pero el más común o el más usado podría ser el modelo de Rutherford. ¿Sí? Podría ser el modelo de Rutherford, que es el modelo universal, algo así se lo conoce, porque tiene forma del sistema solar, ¿no? Tiene forma del sistema solar. ¿Ya? Muy bien. Yo espero que le haya llamado un poquito la atención. Me gustaría que ustedes puedan ir al internet y comenzar a averiguar sobre estos experimentos. Hay uno muy bueno, es que ya se los voy a buscar, se los voy a pasar al grupo, porque hay uno muy bueno que relaciona, que les muestra el modelo de Rutherford mediante un tubo de Crookes, ¿sí? De Crookes. Entonces, y se ve como el rayo, aquí el señor lo mostró sin un análisis con una placa, ¿no? Pero hay otro que ya lo muestra con una placa, y se ve como el rayo sube y baja al finalizar del experimento. Yo se lo voy a buscar y se lo voy a pasar por el grupo, porque la verdad me parece muy interesante este tipo de experimentos. ¿Ok?
Yo pienso que una persona se enamora de la física y se enamora de la química en un laboratorio. Entonces me gustaría que ustedes por lo menos de forma visual lo puedan ver. Bueno, eso es todo conmigo el día de hoy. Ya le digo, le voy a mandar una pequeña tarea de modelos atómicos, porque eso ya es algo que han venido trabajando desde primero bachillerato. Entonces yo de mi parte me despido, cuídese mucho, lo de siempre, ¿no? Mantenga la distancia, cuide los suyos, cuídese usted, use mascarilla, lávese la mano con agua y jabón, salga únicamente cuando es necesario, respete para que lo respeten y que Dios los bendiga a todos. Chao, chao, cuídese.